Hola, ¿cómo están? Estamos en vivo, otro lunes en modo radio. Empiezo saludando a quienes lo van a ver grabado mientras se van conectando de a poquito. Y hoy vamos a estar con una invitada. A ver cómo se puede. Buenas, ¿me escuchan? Carlos, sí, te escucho. No me aparece tu dibujito, pero te estoy escuchando. Así que Ah, supongo que te sí, escuchan también todos, ¿no? sí se ve el logo, yo por lo menos lo veo. Ay, hola Dani, hola Yani, ¿cómo están? Yo Ay, ya estoy prendida a buenísimo. fuego. Bueno, acá estamos con los simbolitos, acá está Jaco saludando también, que el seguro Hola, que Ya, se va a hacer oh, sí. escuchar. Con los Bueno, la mía simbolitos y también. recién recibí tu mensaje que te estabas prendiendo fuego y sí, se siente la energía. Sí, 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 sí. Así que chicas, ahí la que siente conectar, conecte con esta energía. Pero no estaba bien, o sea, me bañé todo, pero ahora cuando ya dije ya estoy lista, como cuando vamos a hacer una sesión, así literal. Bueno, nosotras tenemos en eso siempre, en sueños, conectadas en sueños, estamos conectadas con Jenny todo el tiempo. Exacto. Y ahí 5 minutos antes de empezar, lo que hago siempre en todos los vivos es acomodar los simbolitos, crear el espacio cuántico y ahí intencionar, o sea, desde la energía, desde la intención te invité a unirte al espacio cuántico. Y Y les ahí cuento para quienes estamos. es la primera vez que se suman a este ciclo en modo radio, que la idea, más allá de las cuestiones técnicas que pueden haber surgido y que nos llevaron a tomar, digamos, esta decisión de decir, bueno, a ver qué tal si solamente transmitimos la voz y sin imagen. Pero más allá de eso, empezaron a llegar un montón de mensajes de nuestros guías en esto de volver a lo simple, de volver a escucharnos, tanto el poder escuchar la voz del otro, como también la invitación a escucharnos a nosotros mismos. Así que la invitación a todos a conectar más allá de que no deja de ser una charla para compartir, a conectar también con esto de activar esa escucha, de también sabernos todos en un espacio de energía, invitarlos también a si quieren poner esa intención de ingresar al espacio cuántico que estamos compartiendo, más allá del tiempo físico y esto de escucharnos. Así que súper invitados para que sea más que una simple charla. Y bueno, te doy la súper bienvenida, Poli. Quizás no todos te Gracias. conocen, tanto de los que estén acá como los que vayan a escuchar más adelante cuando quede grabado. Así que te invito a presentarte. ¿Quién es Poli? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál sentís que es tu rol en este momento, al menos en tu vida? Todo lo que nos quieras compartir. Bueno, hola, hola Gaby. Bueno, ahí está Gaby. Bueno, soy Poli. Ante el mundo vibro como Poli, mi nombre es Leopoldina Figueroa, pero ante el mundo vibro así. De hecho, una vez me pedían el nombre y apellido para abrirme registros y yo no estaba conectada en ese momento y cuando me lo abrió, la persona que lo abrió dijo, ya los guías te conocen como Poli, así que lo tomo como mi nombre. Tengo 54 años, que estoy en este camino hace 6. Comencé así de la nada, siempre fui súper intuitiva, pero nunca pensé que iba a llegar a donde estoy hoy, que para mí es un gran camino. Me he cruzado con mucha gente, la cual me acompañó, una sos vos, Gaby, o sea, una persona que conocimos hace mucho tiempo me llevó a compartir momentos con mucha, mucha gente que hoy están como amigos, como compañeros, podemos hacer encuentros así virtuales o sesiones. Conozco mucha gente de este camino, me regaló mucha gente maravillosa. Eh, ¿Qué hago? Yo me considero acompañante, acompaño a las personas, hago sesiones de la que resuene en el momento. Algunos me dicen, chamana, yo me identifico como Poli, me identifico como Poli ante el mundo. Que conecto con energías y puedo percibir al otro, me maravillo cada vez más y eso creo que nunca voy a dejar de hacerlo, maravillarme día a día, ¿no? Sorprenderme siempre de lo que uno puede sentir con el otro, la empatía, algo tan maravilloso que todos lo tenemos y tenemos que sacarlo más. Hay algunos que les cuesta no sentir el dolor y la tristeza del otro, dicen que no se tiene que conectar con eso y yo creo que sí,
Em, ¿Qué hago? Nada. Recibo los mensajes que por ahí me dan en las sesiones y los transmito. No, eso, nada, sencillo. Poli, alguien con quien puedes hablar y vas a una sesión y no es solamente una sesión, es una charla de amigos, ¿no? O un intercambio, un ida y vuelta de sentires. Así, eso. Creo que eso me identifica un montón. Sí, creo que no es nada, es un montón en realidad, pero tal vez a veces cuando estamos, creo que a muchos nos puede pasar, muchos se pueden llegar a identificar con esto, que cuando encontramos ese rol de, ay, esto es lo que venía a hacer en la Tierra, y que de repente nos empieza como a fluir la tarea, que quizás no es algo que tuvimos que estudiar, quizás sí, quizás nos aprendimos, digamos, gracias a compartir con otras personas, pero que más allá de eso es algo que más que aprenderlo lo estamos recordando y tal Literal, vez sí. esa sensación de que como no nos cuesta un esfuerzo, como si tuviéramos que aprender algo que nos resulte súper difícil de incorporar, porque quizás lo sentimos como ajeno, esa sensación de que quizás no es tanto lo que hacemos, pero cuando sabemos que lo que el otro recibe es un montón, no es nada, es un montón lo que hacemos, solo que no nos cuesta esfuerzo. Quizás sea esa la diferencia, ¿no? Sí, sí, y yo sabes que a veces, y me viene esta imagen ahora, es como poder pulir ahí una esfera que estaba ahí como tapadita, sacarle ese velo y que el otro empiece a reconocerse lo poderoso que es, ¿no? Porque de eso se trata, de reconocerse lo que uno es, ¿no? Y me he encontrado con mucha gente maravillosa, la cual me acompañó y acompañé y que se descubran, porque siempre digo esto, nosotros somos acompañantes, acá el labor siempre es de ellos y creo que es eso. No sé si te Tal respondí bien cual, lo que me es estabas como, diciendo. sí, sí, y tal cual siento que es como sacar esa palabra quizás de paciente, justo ayer escuchaba a una persona que hablaba de esto, de como de un paciente o algo así en este sentido de que el otro espera que vos le resuelvas o que le digas o que le respondas, sino que simplemente al ser canales lo que hacemos es, bueno, brindamos lo nuestro, pero también hay una tarea que esa persona tiene que hacer, así como nosotras mismas también en nuestro propio camino, ¿no? Eh, Obvio, sí. y quizás por esa razón sea que este camino no es que no sea para todos en el sentido de que unos puedan y otros no, sino que no todos lo eligen, digamos. Para Ujú. todos está abierto, pero tal vez muchas veces notamos que muchos no eligen este camino porque, claro, requiere también de una voluntad, un escucharse, un mirar donde a veces no es tan lindo, tan cómodo, digamos. Y en esto no sé si querías decir algo, no te quiero cortar. Sí, creo que, y creo no, estoy segura que toda la gente que nos llega siempre es un fiel espejo nuestro, ¿no? De qué estamos sanando, qué es lo que tenemos que ver más. Cada sesión es un encuentro con uno mismo, porque cuando estamos haciendo una devolución, ay, esto también me lo tengo que decir a mí, suele pasar muchas veces. Sí, sí, sí. Eso, Jani, es Sí, sí, eso, es como siento que es que eso. los mensajes llegan para el otro, pero como, uy, esto también lo tendría que tomar para mí misma, ¿no? Todo el Sí, tiempo. sí, sí, sí. Y siento que siempre estamos ahí sanando constantemente, eh, 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 en, metiéndonos o escarbando cuando vamos a una sesión para otro y ver que, bueno, todavía esto yo no lo toqué, esto tengo que verlo, esto tengo que sentirlo. Y es un labor de día a día, es un labor de día a día. Y eso, y siempre yo creo que estoy segura que siempre que yo hablo en los encuentros, hablo siempre desde mi experiencia, desde mi sentir. Entonces puedo, si el otro pasó por algo que está pasando por algo que yo he pasado, siempre lo respondo desde mi visión, desde lo que yo pasé, y creo que no hay nada más maravilloso que eso, que decir, bueno, yo estoy un chiquitito más adelante, estamos los dos sanando lo mismo, pero estoy un chiquitito, entonces te puedo decir, mira, me parece que si haces esto puede estar mejor, ¿no? ¿Es así, Jani? Tal cual, coincido completamente. Como a veces en lo que nosotros vamos atravesando nuestro propio camino es como que, bueno, ahí surge un aprendizaje, que claro, tal vez no es algo que aprendimos en una universidad, pero que lo pasamos por el cuerpo completamente
Ni Y más eso ni es lo menos. que nos permite, como esto que vos decías de la empatía, ¿no? El ponernos en el lugar del otro, porque tal vez no pasamos exactamente la misma situación, Ujú. pero sí hay ciertas emociones que se comparten. Me estaba acordando mientras te escuchaba, estaba tratando de acordarme así con detalle, una vez que le habían hecho una entrevista a Pedro Aznar y que hablaba de que cuando era chico creo que el papá le había mostrado un tango o algo así, como que no es que no le gustaba, pero como que era algo que no le llegaba. Y el papá le había dicho, bueno, espera un tiempo más que ya lo vas a entender. Y dice que después de que tuvo, no sé, rupturas amorosas y cosas así, empezó a escuchar tango de nuevo y como que ahí entendió que era como, bueno, tenía que haber una vivencia que él tenía que transitar para que al escuchar esa música, con esa letra, con esa historia, con lo que contara, como que iba a tocar teclas que de alguna manera es como que su misma experiencia las había activado. Entonces ahí es donde aparecía esto del resonar con esa música en particular, que claro, antes no lo había entendido porque cuando era niño no había vivido nada como cercano a lo que esos tangos estaban como transmitiendo, ¿no? Y siento que acá es un poco lo mismo. Cuando llega una persona que nunca es casual, quien llega a compartir una sesión o lo que sea, ya sea que hablemos simplemente de una charla o lo que sea, Sí, el por qué nos vamos encontrando, siempre hay algo que vamos como compartiendo, más parecido, más cercano, o quizás no tanto, pero con algo que nos conecta siempre hay. sí, sí, sí. Es así. Sí, siento que es así. Siento que es así. Si no es parecido, llega ahí, pero sí. Creo que por eso se nos cruzan o nos cruzamos en la vida de esas personas para acompañarlos en ese pequeño proceso que nosotros ya comenzamos, ¿no? A hacer. Eh, yo siempre hablo de esto, ¿no? Por ejemplo, la relación con mi padre no fue muy buena y siempre antes de este camino igual me costaba mucho comprender y después cuando comencé acá lo seguía enojada, pero lo iba entendiendo con el tiempo que uno es como es y decide repetir esa historia que tuvo, decide repetir esa historia o la revierte. Yo en este caso decidí revertir mi situación con él y hoy empecé a entender, siempre dije, voy a sanar por mí, no por él, por mí. Y cuando me di cuenta de eso, que yo tengo que soltar esa mochila estando enojada con esa situación, no voy a avanzar. Cuando empiece cuando empecé a darme cuenta que tenía que soltar eso, ahí fue el camino más liviano. Y es un día a día, pero cuando uno cambia la visión, no sigue en ese rol de víctima, cambia todo, porque lo primero que hacemos todos es ponernos en rol de víctima. Cuando damos vuelta a la situación y aunque nos cuesta entender a veces que nosotros pactamos pasar esa situación y nos enojamos y decimos, ay, ¿por qué elegí esto? Sí, nosotros decidimos. Entonces cuando entendemos, incorporamos esa información, ahí cambia la situación, ¿no? Tal cual, se me vuelve a venir, y creo que esto lo repito muchas veces, pero el meme de Ariel de la Sirenita firmando Sí, que dice firmando el pacto álmico para venir a la Tierra, es como, ¿en qué estaba pensando? Pero sí, claro. evidentemente era lo que tuvimos que elegir para aprender cosas, y bueno, el tema es entenderlo y que no solamente sea que alguien nos dice que lo tenemos que aceptar o perdonar o lo que sea porque tal cosa, sino el realmente entenderlo, eso Sí. lleva todo un camino. Oh, sí, 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 sí. Literal, lleva todo un camino y cuando te das cuenta es sanador. Yo hace un año que lo miro a mi padre de otra manera, lo miro con amor, si bien ya solté y él hace poco me dijo unas palabras que él sabe que hizo mucho mal y para mí fue súper sanador. Dije, bueno, ya está, esto ya está, hasta acá llegó. Y para mí fue un alivio grandísimo. Sí, yo conectaba y hablaba con su alma y le decía, ¿no? Pero ya después el alma en algún momento escuchó porque para que él lo diga, ya está, se entendió todo. Eso es Sí, maravilloso. es el camino de ir bajando el velo humano. Sí, sí. Sí, sí. Y bueno, y hablando de caminos, nos contaste que empezaste más o menos hace 6 años, que siempre fuiste muy perceptiva, pero ¿cuándo fue que empezó, o más que el cuándo que ya lo dijiste, qué fue lo que te llevó a iniciar esta búsqueda interna, la conexión con energías, o sea, empezar puntualmente este camino, o qué situación, si es que se puede Tirada. compartir, si no, no. Sí, sí, sí.
Tirada de los brazos, una amiga, yo estaba trabajando en una agencia, estaba en la parte de administración y se separan los dueños, bueno, yo quedé ahí en la deriva y la verdad la pasé desde diciembre de 2016, esto, 2016 a 2017 mal, porque estaba con todo el lío que conlleva un despido y todo eso, al margen. Una amiga me empieza como a hinchar, que por qué no empiezo a hacer un taller de algo. Yo no conectaba con nada. Pasó todo 2017, 2018, me dice, voy a ir a un encuentro de chamanismo. Dice, es una charla, vamos. No, pero yo qué tengo que ver con eso, Mariana. Dale, vamos, vamos, no seas tonta, qué sé yo, vamos. Me llevó los tirones. Cuando fui me voló la cabeza, dije, ay, qué lindo esto. Pero en ese momento yo estaba sin trabajo, entonces era un poquito alto el valor el intercambio de ese taller. Me dice ella, me anoté en un curso, en un taller de angelología. Me anoté en un curso, te anoté, es gratis. No, Mariana, ¿qué voy a hacer allí? No, no, estás loca, no, yo no tengo nada que ver con ángeles, no, no tengo nada que ver. Bueno, la cuestión que me hinchó tanto, terminé yendo y ella no sé a dónde se había ido nunca, llegó al taller, fueron 4 meses. El taller yo lo hice completa. Ella nunca llegó. Ella fue la que me inició en este camino. Para mí fue Claramente tenías que maravillosa. estar vos ahí. Sí, porque aparte, cuando hicimos el primer encuentro de conectar con nuestro ángel de la guarda y ver que conectaba y sentirlos, o que me dé su nombre, y ahí descubrí la percepción que tenía. No me imaginaba, o sea, sí veía cosas, pero no le daba bolilla, decía que era mi mente. Después cuando empecé a darme cuenta que mi tercer ojo está muy abierto y puedo ver cosas que no son tan bonitas, dije, ah, era por ahí. Y de ahí, como empecé de nuevo con chamanismo y fui haciendo registros y como que me llené de información y la verdad no hacía nada. No hacía nada, me llené de información, había empezado a trabajar y no me daban los tiempos. Empecé, tomé Tamiana y ahí más o menos en 2019, esto fue ya 2018, fui haciendo cosas, 2019, te conozco a vos, conozco otras personas y empecé como ahí llegando a la multitud, a la multitud. Y hacía por ahí técnicas de otras chicas, me animé a dar sesiones, no me animaba yo con lo que era siempre presencial, no me gustaba la distancia, porque yo en Reiki tomé Reiki y en Reiki te decían que no tenías que tocar y yo no puedo, yo necesito apoyar la mano, sentir que te estoy tocando. Entonces era ajena de tomar a distancia, no me gustaba. 2019 te conozco a vos y para mí fue un antes y un después. Conozco a Gaby, a mi amiga, conozco un montón de gente que fueron eh, personas muy importantes en mi vida que me empujaron a estar donde estoy hoy, a estar donde estoy hoy. Sí, mi trabajo es humilde, hago de a poco, pero conozco mucha gente y a mí me sirve muchísimo el boca a boca. Tal Entonces, cual. ni esperaba estar donde yo hoy me doy vuelta y miro para atrás. Nunca me hubiese imaginado este camino. Nunca me hubiese imaginado este camino. Nunca. Creo que eso es lo más lindo, ¿no? Porque es como que la vida nos va sorprendiendo a cada paso, y por ahí con cosas que no nos hubiéramos ni siquiera imaginado. Nunca. Buenas noches, saludos a los que se están uniendo y se me ocurre hacerte una Hola. pregunta en relación a esto que venías contando, ¿no? Suponiendo que no hubieras tenido que pasar por esa situación en la que te quedaste sin trabajo, ¿hubieras ido igual a ese taller de chamanismo y de angelología o tal vez no? No porque no, o sea, si hubiese seguido trabajando no me darían los tiempos, porque yo trabajaba los sábados hasta el mediodía, o sea, no tenía más vida que la agencia. Me la pasaba todo el día ahí, o sea, no tenía otra mirada hacia afuera. Y
yo dejar de trabajar me volví a reunir con Mariana, volví a reunirme con gente porque no tenía vida social. O sea, eh, sí, por ahí siempre me sentía en la presión de que por ahí cuando hablaba con alguien y yo me pedía un consejo y yo no estaba en nada de esto, me decían que yo por ahí les generaba paz cuando les hablaba o mi consejo les servía a ellos, decía, paz, y yo miraba, mi casa era un lío, muchas peleas con el papá de mi hija en ese momento, en lo que era la vida matrimonial la estaba pasando mal porque, claro, traía lo del trabajo a mi casa. Entonces, nunca me hubiese imaginado esto, no, nunca. Creo que fue el punto exacto eso de desvincularme del trabajo de 3D. Qué lindo y qué loco, ¿no? Porque cuando uno en el momento por ahí la pasa mal por esa incertidumbre de, bueno, ¿y ahora cómo voy a resolver, por ejemplo, las cuestiones económicas si no tenías tu trabajo? Pero cómo al verlo Sí, a la distancia termina siendo un regalo porque te abrió una puerta. Esto de se cierra una puerta y se abre una ventana que cuando uno la está pasando mal es como, ay, ese dicho, pero sin embargo, cuando vemos a la distancia las situaciones es tan real, ¿no? Porque eso te permitió abrir otro camino que no te hubieras imaginado que seguramente si no hubiera sido así, hubiera sido de otra forma y hubiera llegado igual, digamos, pero sí. analizando ahí un poco las situaciones, cambiarlo absolutamente la perspectiva. Sí, sí, no, no me lo hubiese imaginado nunca, nunca, nunca me lo hubiese imaginado. Te vuelvo a decir, por ahí sí veía cosas, percibía cosas. El cuerpo siempre fue de mostrarme señales cuando hay algo que no, que es como asustadizo, ya empiezo el cuerpo como a, a manifestar un poco de nervios, temblor, ¿no? Y siempre me pasaba, pero no le daba bolilla. Siempre decían intuición de mujer, ¿no? Era intuición de brujita también. Y de mujer, pero de brujita también. Está en la información celular, están esas memorias. Claro, sí, 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 sí. Y después ir conectando. Yo me acuerdo cuando la conocí a Yani, conocí a otra amiga, Meli, y el primer día que la conocí a Emily lloraba porque recordaba vidas pasadas. Y yo decía, ay, yo no quiero llegar a eso, yo no quiero estar así, o no me va a suceder eso a mí. Y con el tiempo sí, empecé a recordar. De hecho, en tus sesiones y todo eso, empecé a recordar cosas de vidas pasadas y uno dice, "Ay", y toda esa información te sirve, si bien te llena de miedo, pero sirve, porque cada recuerdo es recuperar la energía de ese momento, haya sido lo que haya sido, bueno o malo, uno recupera la energía de ese momento. Tal cual, es esto de conectar con memorias y que uno a veces piensa como, bueno, vidas pasadas, como algo que ya pasó y no, en realidad es algo, es una energía, es una información que también la traemos a esta vida, directa o indirectamente. Si hubo un miedo de otra vida, lo vamos a traer a esta. Y de ahí la Sí, importancia de sanar vidas pasadas y con esto de recordar, sí, nos ha pasado incluso de recordar juntas en una misma ay, sesión sí, una misma llorando. vida, eso ha sido No, pero, no, o no, sea, fue como fuerte, pero tan liberador también al mismo tiempo. sí, Dice acá Sabrina, wow, me pasa igual que al estar en el trabajo con mucha gente que me digan que les transmito mucha paz y empiezan a contarme sus cosas. sí, te Seguramente va a hay algo de pasar. todo esto también, así Sí, que una bruja sí, escondida, si sí, no, no salió, pronto sale, olvídate. sí, sí. Bruja le digo cariñosamente, ¿no? Pero sí, 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 sí. La intuición, el saber leer al otro, este y todos los caminos, el que tomes te van a mostrar cómo leer al otro. Unos nos van a sorprender, otros no, pero sí, empezás a leer a las personas, empezás a leer las Exacto. personas, sí. Sí, Ujú. sí, así que seguramente si no tenés ya herramientas, seguramente empiecen a llegar como para ir conectando cada vez más con esas personas. Sí, Em, Sabri, un consejo si realmente no tenés herramientas, la técnica de Yani a Maneika para mí fue una catapulta, hice mucho, mucho labor y fue recordar mucho y muy sanador, así que ahí la tenés Yani o como para tomar una sesión o tomar esa herramienta que para mí fue y es tremenda. De hecho, estamos sentadas eh, sentadas ahí en ese espacio cuántico, todos los que estamos ahora. Así que
imagínate todo lo que puede llegar a recordarte y a mover. Sí, sí, ya lo estamos experimentando. Sí, Dice Sabrina, sí, alegra a las personas, sí, sí, tal cual. Y esto que decíamos hoy, ¿no? De la resonancia, de cómo nos vamos conectando, bueno, acá también claramente estamos sí. resonando. Sí, sí. Y bueno, y bajando un poco, porque estamos hablando de las energías y demás, quizás para romper mitos o no, no lo sé, pero bajando un poco a lo cotidiano, ¿cómo es tu relación con lo material, con lo cotidiano? Con lo cotidiano, a mí me mata la rutina. Yo no puedo, tengo que... em, con lo material, no, antes, cuando Poli estaba en la agencia, era como, wow, trabajar, trabajar, trabajar para tener lo que se me antojaba comprarme, ¿no? Cuando dejé ese trabajo, que la verdad ganaba muy bien, y empecé a quedarme sin nada, me desesperaba, me desesperaba. De ahí conseguí una amiga, me llevó a trabajar con ella en un taller de zapatillas, lo cual no casaba una. eh, y ahí empecé a hacer labor ya energético. Y yo sentía, los fines de semana me dedicaba a hacer labor energético, los días de semana a trabajar ahí. Vino la pandemia, 2019, 2019 fue la pandemia, no 20, no en el En 20. 2020, Sí, el vino 20 de la... marzo del Sí, 2020. Bueno, en realidad un poco antes, pero ese día fue ya el que nos encerraron. claro, y cuando vino, ay, yo me empecé a desesperar, dije, ahora me quedo sin trabajo, estuve un tiempo parada y me salía cada vez más labor y me decían, vos y varias gente más, despreocupate, te va a llegar, te quieren sacar de ahí porque vos no tenés que estar ahí. Cuando no tenés que estar más en un trabajo, ellos te van a sacar, cuando vos te tenés que dedicar a esto, te van a sacar. Entonces aprendí a no desesperarme en cuanto a lo material, lo que tengo, tengo y si no lo tengo, no me hago problema. Poli del 2016, hoy se volvería loca, pero amo lo que hago, vivo de lo que hago. Creo que esa es mi conexión con lo material, el saber que está, pero no desesperarme. No sé Qué si te lindo, respondí siento lo que que hice. es, sí, sí, siento que es como encontrar ese equilibrio entre el tener lo que necesitamos, porque estamos acá en la Tierra, o sea, contar con lo básico, quizás incluso sin limitarnos, y poder disfrutarlo, pero sin olvidarnos de disfrutar la experiencia, y que no sea solo tener cosas que llenen vacíos Sí, y en ese realidad es estar rotos llenar por vacío. dentro. Claro, es eso, llenar vacíos. Sí, yo en otro momento me hubiese desesperado. Hoy no, digo, antes me acuerdo que hablaba con Gaby y le decía, Gaby, tengo 300 pesos, te estoy hablando de 2 años atrás, tengo 300 pesos en la billetera y estoy tranquila, en otro momento me hubiese vuelto loca. Y por ahí cuando me pasaba eso, me aparece una sesión. O sea, nunca me quedaba sin, o sea, no tiraba dinero para el techo, pero para lo básico, lo necesario, para un plato de comida, que creo que de eso se trata. Entonces siempre entendí que nunca voy a estar enloqueciéndome. Antes me enloquecía. Antes se enloquecía era trabajar todo el mes y para pagar cuentas y quedarme con algo de plata, pero pagar cuentas y volverme a endeudar para comprarme otra cosa. Una locura. Y hoy lo veo y digo, no, hoy me conformo con poco, pero no porque sea conformista, porque creo que no pasa por lo material. Dice Danu, se siente mucha paz cuando pasas ese proceso de modo consciente, tal cual, siento que es Sí, un tremendo aprendizaje y que está muy conectado con el confiar, como sí, a veces se nos va, ¿no? Un poquito en la confianza lo decimos, pero en el fondo estamos como, ay, cuando empieza a aparecer esa ansiedad, ¿y ahora qué hago? Quizás es que sí, perdimos un poco esa confianza en nosotros mismos, en las energías, en todo, y ahí es donde nos empezamos a desesperar. sí, es como digo con Analía, una amiga, estamos aceitando la rueda todo el tiempo, no nos vamos a quedar. Siempre va a seguir girando, más lento, más rápido, pero va a seguir girando y no nos va a faltar, porque aparte, siempre digo esto, ¿no? Eh, vinimos sin nada y nos vamos sin nada. Creo que eso es lo que tenemos que aprender. Lo material es lo material, pero
Lo Tal cual. valioso que uno se lleva es lo que tenemos adentro, lo que vivimos y cómo lo vivimos, nada más. Lo material es algo que está ahí, que ni siquiera como, como dicen, ni siquiera existe, está en nuestra mente. Tal cual. Es un holograma. Y que incluso cuando no está, quizás ahí también hay un aprendizaje que puede pasar. Obvio, obvio, obvio. Hay gente que se desespera, que quiere tener las mejores zapatillas. Eso es algo material, te lo sacás y ya está, no está mal. No es tuyo, el ratito que te lo sacaste, ya está, no es tuyo. Pero bueno, eh, creo que tenemos que transitar mucho y pasar también esto, ¿no? El no tener nada para aprender que el no tener nada también nos enseña muchas cosas, a valorar otras que antes no le dábamos valor. Sí, y siento que es también el perderle el miedo a ese no tener nada, el miedo a que nos falte. Es como si entramos en el modo supervivencia, es justamente para perderle el miedo a esto de, bueno, no, es que vamos a sobrevivir y no solo sobrevivir, sino aprender a vivir realmente y con mayúscula. Se me viene mucho la Sí. frase, se me está repitiendo en la cabeza de que vengo escuchando mucho a Mujer Holística y Ujú. repite mucho esto de cuando crees que se trata del dinero, nunca se trata del dinero. O sea, cómo aparece eso como reflejo un poco para amplificar quizás los conflictos internos o en vínculos o lo que sea que no tenemos resueltos. Es como que en realidad el dinero no hace nada, sino que simplemente amplifica lo que ya estaba dentro. Si uno conecta desde un lugar de confianza, de disfrute, de mucha conciencia, cuando aparezca mucho de dinero, lo que va a hacer es amplificar eso para poder tener más experiencias bonitas en la vida, para poder compartir más con otras personas. Ahora, cuando lo que hay es miedo, y miedo a quedarse sin, o miedo a que te lo roben, o miedo, no sé, o prejuicios, incluso también el dinero cuando llega a crear conflictos para mostrarte que eso es lo que está dentro tuyo y para que lo puedas trabajar. Después obviamente está en uno la decisión de si seguir en la misma rueda o si realmente transformar todo eso que está en el interior, digamos. Sí, sí, tal cual. Coincido totalmente y la escucho a ella. Sí, el dinero es amigo y hace enemigos también, ¿no? De la manera que lo miremos y de la manera que lo tratemos. No, vibrar en carencia tampoco está tan bueno, pero bueno, es disfrutar, como dice ella. Quiero viajar, viajo, quiero ir acá, voy. No mirarlo desde un lado. A ver, ayúdame, Yani. Sí, sí. Eh, no Te mirarlo escucho. desde un lado como egoísta, ¿no? Viste que cuando uno dice, lo primero que, cuando uno a alguien se compra algo, lo primero que te dicen, ese vende droga. Es lo primero que cuando vos te compras algo, no van a decir, te matás laburando, estás haciendo esto, estás haciendo aquello. No, 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 ese vende droga. Y sin embargo, uno por ahí tiene esa buena relación con el dinero, que ya lo que nos explica es eso, ¿no? Sí, siento que es quitarle el prejuicio que viene también a partir de muchas creencias, ¿no? Eh, Quizás de prejuicios, de algo que pueda haber sucedido en el pasado con nuestros ancestros, o sea, en una vida pasada también, eh, y quizás también del que no tiene y mira con bronca al que sí tiene, o el que sí tenía, pero para tener tuvo que, no sé, utilizar esclavitud o cosas así. Y claro, Ujú. es como volver a reprogramar toda esa historia y para entender que en el dinero en sí no hay nada malo, entonces también permitirnos tenerlo, o sea, no es malo si tenemos mucho. El tema es para qué queremos tener, si solamente Claro, por tener, para cubrir huecos y no, para guardar por si acaso, a ver si me quedo y seguimos vibrando desde el miedo, que eso sería tener un montón, pero seguir vibrando en carencia absoluta, o si realmente fluimos, que creo que es la invitación, ¿no? El lograr fluir para poder recibir la cantidad, no sé si decir necesaria, porque me suena también a pensarlo como necesidad, como carencia muchas claro, veces. no, no, Eh, no, no. pero sí lo que realmente sentimos que merecemos poder recibirlo abiertamente, ya sea para compartir, para tener experiencias, porque estamos en un mundo que es materia, entonces también siento que es parte el quitar esas capas que nos conectan con lo material y con el dinero
quizás como con los lentes del prejuicio que traemos, o sea, que nos vendieron nuestros ancestros, y que uno se los Sí, pone sin saber, y es como, bueno, aprender a quitar esas capas sí, también. sí, sí. Y creernos merecedores, porque lo fundamental es creerse merecedor de eso, de ese dinero, ¿no? Acá me trajiste un tema al cual siempre hablo mucho. Hay veces que la gente piensa que porque uno acompaña, es un acompañante o te ayuda en el proceso que estás, vos no tenés que cobrar, ¿no? Mm, mm. Ese es uno de los grandes temas, porque vos no tenés que cobrar. No, no es cobrar, es un intercambio energético. No lo tenés que ver como dinero, es un intercambio energético y tiene que fluir para vos y para mí. De eso se trata también. Gracias a Dios yo me cruzo con mucha gente que valora Dani siempre está ahí pinchándome, Danu, está pinchándome ahí, que valore lo que yo hago. Si yo lo valoro, pero a veces, o antes me costaba más, ahora no tanto, lo como que lo trabajé más esto de sí, soy merecedora, soy buena y la persona ve el cambio. Entonces sí, no, antes decía, bueno, te hago una sesión, decía, son 3 sesiones. Si vos tomas las 3, te bajo esto. Y por ahí la persona me decía que sí, terminaba tomando una y yo le había hecho el descuento. Y después empecé a decir que no. Bueno, no resonás, no importa. Le paso información a esta persona, me pidió y estaba pendiente. Che, le habré pasado mucho, le habrá pasado menos, no le gustará mi energía. Y empezaba en todo ese murmullo en la cabeza hasta que dije, no. Esto es lo que soy, esto es el intercambio, al que le resuena bien y al que no, no resuena con mi energía, listo. Lo cambié porque eso me torturaba, Yani. ¿No te pasaba a vos? A mí me pasaba eso, Tal cual. ¿no? Sí, sí, y no solamente en esto, también en muchas otras cosas también, cuando uno va pasando por muchas tareas diferentes, lo vamos experimentando desde diferentes lugares, y creo que eso también es de las cosas que a mí más me enseñó, porque después fue como empezar a mirar para atrás y ver como, uy, pero esto no me está costando cobrar solamente ahora las sesiones, me costó cobrar cuando daba clases particulares de matemática, me han dejado de pagar horas cuando trabajaba en escuelas, o sea, como, uy, esto es algo que se viene repitiendo también desde otros ámbitos, ¿qué es lo que tengo que aprender yo acá? Y me Claro, remonto al inicio del vivo, cuando comentabas esto de cómo las personas que llegan son personas con las que hay algo que nos conecta, algo en lo que resonamos, y siento que acá también, cuando llegan estas personas que de repente o se niegan a hacer un pago o nos hacen un comentario que nos hace como sentirnos incómodos tal vez, o esto de empezar a dudar en una misma, creo que también es como parte de estos personajes con los que tal vez hicimos un pacto álmico en el que dijimos, bueno, cuando yo empiece a hacer esto, vos venías y así yo puedo ver mi inseguridad, sí, mi falta de merecimiento, o sea, realmente nos vienen a mostrar eh, todo eso que está en nuestro inconsciente, en que empieza a brotar cuando surgen estos comentarios o actitudes de repente de alguien que no te paga, y que no es porque no pudo o porque realmente se le complicó, sino porque quizás hay como una resistencia. Eh, y siempre por ahí un poco haciendo el chiste, ¿no? Se me viene esto de cuando dicen, bueno, no, no tenés que cobrar porque es un servicio. Bueno, pero la luz y el gas también son servicios, y si no los pago me los cortan. Y literal, no sí, podríamos sí, estar sí, sí. hablando en este momento porque no hubiera podido cargar el celu. O te vas al mercado. Ay, no sé si se cortó, no te estoy escuchando. Bla, bla, no sé si sigue Poli por ahí. O tal vez se silenció. Le cortaron el teléfono a Poli, no pagó la luz, me parece. Ahí estás. Se había hecho como un silencio. No, No porque te sé veía si vos que estabas cargando y dije, Yani, ¿estás? No, sí. bueno, ahí están, No, ¿ves? Que se ve que se nos hizo, nos cortaron. Acá vino Movistar y dijo, están hablando de... Ahí está, ahí volvemos. Ahí nos escuchan a las dos, pues se sí, había sí, tildado. sí, sí. Sí, ahí Dani Qué dice que justo sí. también, ¿no? En el momento. Claro, vos te iba a decir a la carnicería, le digo, che, te mando un poco de energía, devuélveme energía. Tal cual, tal cual. Hubiera al supermercado y que digan, ah, no, a esta chica no le cobremos porque es canalizadora. O sea, no, eso no sucede, gente. Y si uno no No, tiene quien la mantenga, o sea, vivimos de esto 24/7.
Y que de hecho Sí, 24/7 literal, porque a veces estamos soñando y nos vamos a hacer una sesión a alguna parte. sí, De eso sí, sí. también sucede. Entonces, más allá de uno poder brindar también, o sea, como me gusta esto de poder combinar todo, ¿no? También de repente, así como estamos haciendo esto, que estamos compartiendo y la energía se mueve de otra manera, porque de repente, aunque los que están del otro lado no nos están pagando por este tiempo, pero sí ya el solo hecho de que estén ahí escuchando, de un saludo, de la presencia, de estar compartiendo la energía, hay un movimiento energético. Pero Sí, si solamente nos quedáramos en esto, no podríamos vivir. Y una vez me acuerdo que me dijeron, me acuerdo cuando estaba haciendo los mensajes de los viernes, esto fue una gran prueba para mí, que esto fue creo que era el 18, 19 por ahí. Como un año había estado regalando mensajes los viernes, que vos creo que alguna vez te tocó sí, alguno, ¿no? sí. Ay, maravilloso, sí, hace poquito lo volví a leer, maravilloso y sigue resonando. Sí, Que, penduleabas, los nombres se claro, anotaban, era penduleabas y ahí venía el mensaje. un, un sorteo energético donde me dejaban sus nombres y fechas de nacimiento, y teníamos hasta un cierto horario, y yo después iba, en vez de sacar papelitos o algo así, iba uno por uno con un péndulo pidiendo, preguntando a mis guías, bueno, quién era más conveniente que reciba ese regalo, y que para mí también fue, o sea, si bien no los cobraba, pero fue parte de mi proceso también, porque Ujú. regalar esos mensajes a personas que tal vez muchas veces no conocía, y de repente después me contaron, ay, sí, me resuena el mensaje por esto y por eso, también fue parte de mi camino y de mi crecimiento. Pero ¿qué pasaba? Que yo todos los viernes creo que regalaba algo así como 3 mensajes, por ahí algún viernes hacía Sí, algunos generales si se me complicaba, pero en total fueron 111. Y de repente mira, había personas que todos los viernes dejaban su nombre y su fecha de nacimiento y se enojaban porque no salían sorteados. Y me acuerdo que una vez una sí. mujer me escribió encima en vacaciones, no sé si era viernes o sábado a la noche, que yo estaba de vacaciones y que de hecho lo había publicado, y creo que había publicado ese día un mensaje general encima. Creo que había sido algo así la situación. Y me escribe algo así como, pero los ángeles no cobran, una cosa así como, bueno señora, pero yo no soy un ángel, yo estoy viviendo en la tierra. Porque no, porque fue así, ella me pedía y le di la opción, digo, bueno, a ver si, o sea, el sorteo es como esto, ¿no? De conectar con la energía, confíen que le tiene que llegar, pídele a sus guías. Bueno, me había dicho algo así como que sus guías la habían abandonado. Bueno, fue esto de explicar de que no, que nuestros guías no nos No, abandonan. Y había sido una gran prueba para mí. Y yo lo que le ofrecí, que en un momento empecé a hacer, es, bueno, quien no saliera sorteado y quisiera pedirme el mensaje, esta opción de que claro. hubiera un intercambio, que ni siquiera ponía el nombre, el número yo, o sea, era lo que cada una o cada uno quisiera y pudiera aportar a cambio, pero bueno, había un pago porque ya no podía estar toda la semana regalando mensajes. De hecho, era los viernes me demandaba toda mi energía hacer ese regalo, aunque Sí. fuera solamente el ratito a la tarde que canalizaba, que era bastante tiempo, pero era poner toda mi energía a disposición durante absolutamente todo el viernes. Entonces no podía hacer eso todos los días. Y bueno, ¿cómo le explicaba? Y cómo le explicaba sin culpa, ¿no? Porque evidentemente a mí me generaba como una culpa que me dijeran eso. Pero no, pero me acuerdo que fue muy gracioso cuando me hizo este planteo de que los ángeles no cobran. Y es como, bueno, pero los ángeles tampoco pagan el alquiler. Yo tengo que pagar el alquiler. Y Claro. después fue muy gracioso cuando pasó un tiempo, pero en el momento me acuerdo que tocó una tecla ahí de la propia Sí, inseguridad. no, sí, 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 me ha pasado. No, no tenés que cobrar, no, no. El intercambio tiene que haber. Yo me acuerdo cuando lo primero que hice, que eso me olvidé, lo primero que fui a hacer fue sanaciones populares, que era curar el empavachologeo. Y lo primero que nos recalcó Martín, que era el chico que nos daba, chicas, siempre tiene que haber un intercambio, así sea un paquete de saumerio, el intercambio siempre tiene que estar. El intercambio siempre tiene que estar y la gente no lo toma así. Piensa que le cobras o viene y claro, no, ¿por qué? Porque la energía tiene que seguir fluyendo. Y aparte, en mis curadas de empacho no son solo curadas de empacho, venís a que te cure con la cintita y termino limpiándote. Y Tal no es que lo hago cual. a propósito, me sale, no puedo evitarlo, me sale. Entonces, bueno, cuesta que la gente entienda. Tal cual. Bueno, siento que es parte de ir también contando cómo es el proceso, ¿no? Un poco de esto de compartir, quizás sin prejuicio también, entendiendo que cuando esas personas aparecen vienen a tocarnos unas teclas a nosotros. Y Sí,
como esto de concientizar un poco de cómo es el proceso. Ahí dice Dharma, a mí me pasa cuando las clientas ven el oráculo y tarot en la mesa, me dicen, ay, quiero mensajitos, tal cual. Sí, sí. Bueno, y esto me pasó también saliendo, o sea, como para observar cómo se nos puede repetir en muchos ámbitos diferentes, estudiando fotografía. Y como que fuera, ay, la fotito, y yo después me pasaba 1000 horas editando para entregar una fotito que fuera de calidad, y todo el mundo quería que se la regalara, sobre todo cuando era gente conocida, y que es más, a veces estaba ese planteo del regalo, pero que no era un regalo, sino que era en el sentido de, bueno, yo no te cobro, estoy haciendo mi práctica, pero ten en cuenta que también al mismo tiempo estoy estudiando y trabajando, por lo tanto no te voy a entregar tus 100 o 200 fotos mañana al mediodía. Tal vez me lleve un mes editarlas a todas. Y me acuerdo, la última vez que hice un trabajo así, me reclamaban como si me hubieran contratado y bueno, y ahí ya directamente dejé, pero claro, eso mismo que lo esquivé en ese momento, después sigue apareciendo en otros ámbitos diferentes, o sea, como Sí, tipo, o lo sí, sanás sí. en vos o lo sanás en vos. Sí, 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 sí. No, que te dicen, ay, no, es mucho, cuando le decís el valor del intercambio de oración, es mucho, y vos ves que por ahí van y se lo gastan son dueños de gastarse en lo que quieran, pero en una tontería. Y acá no es que estás priorizándote vos, estás Mm, buscando el camino para sanarte en alguna situación. Y hay gente que me llama y ni siquiera me pregunta y me dice, vení, ¿qué día venís? Cuando voy no tiene drama. Pero también me encuentro con estos o que te dicen, no, por ahí más adelante, hoy no puedo. Perfecto. Antes pues le hubiese dicho, no, ¿sabes qué? Te lo rebajo un poco. No, no, porque es mi tiempo, yo me muevo, mi espalda me reclama después porque mi mochila va súper cargada, los que me conocen saben que mi mochila va hiper cargada y voy y me ocupo, no es que te hago la sesión y desaparezco de tu vida. Estoy un rato con vos, seguimos haciendo el intercambio y así lo mismo a distancia. Entonces la gente tiene que comprender también que es no solamente la sesión, es el tiempo de ambos, porque como yo respeto el tiempo de ellos, también tienen que respetar el mío, ¿viste? tal cual. Tal cual. Y yendo un poco a la otra polaridad, ¿no? Porque esto también puede pasar, que de repente cuando vamos sanando todo eso, de repente lleguen personas que sin decir nada te pagan más de lo que vos les habías propuesto y que uno se queda como, ay, no, pero me diste de más. Y que te digan, no, no, Ujú, pero es porque lo sentí, porque podía, y también a sí, ver cómo resuena eso en uno. sí, Además de la gratitud, también ver si aparece algún tipo de culpa, o si simplemente estamos observando ay, bueno, por fin sané una parte de la carencia y llega incluso más de lo que esperaba. Así que sí, siento que sí, puede ser hacia los dos lados. Y bueno, y sí, yendo obvio. un poco, sí, te escucha, si es que No, te no, quería no. interrumpir. Sí, sí, no, 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 que obvio que tenés razón en lo que estás diciendo. Es creerse merecedor, porque lo primero que hacemos, yo cuando me pasaba así decía, mirá que me pasaste, no, no, está perfecto, así como te pasé está bien. Ah, bueno, primero, viste, me daba cosas y que por ahí se equivocó, no, no. Entonces, Tal, creernos merecedores. tal cual. Y bueno, y volviendo un poco a esto de lo cotidiano, ¿cómo es un día en tu vida? O bien un día cualquiera, o si no, simplemente hábitos, intereses que incorpores y que quieras compartir. ¿Qué hago? Bueno, a la mañana me despierto temprano y trato de no tocar el celu, pero es imposible. Ahí está la terrenal, no está la espiritual, chicos. Em, ¿Qué hago por ahí? Me pongo a hablar con gente o empiezo a cerrar sesiones. Al mediodía cocino. Ahora volví a entrenar, que para mí es súper saludable, para mí, para mi cuerpo y para descargar también. El otro día te decía cuando lo charlábamos que es genial volver a entrenar. ¿Por qué? Porque toda la energía que recibimos todos, no solo nosotras, todos los días, la energía que está viniendo a veces nos pesa en el cuerpo, en la espalda, en la cabeza, en los brazos. Y hacer algo, una caminata, una meditación, bailar, cantar, lo que sea que lo tomen como hábito, lo ayuda. Entonces volví a entrenar y no siento tanto el cuerpo tan explotado a veces. Después a la siesta, por ahí me gusta, lo terrenal mío es muy Netflix, me encanta Netflix. Y si hay una sesión, por ahí la programo a la siesta, estoy con mi nieto, eh, tengo muchas charlas con gente, me gusta eso, me gusta el día a día. Mañana, por ejemplo, arranco temprano, mañana voy a dar una sesión a una chica a la casa y hay lugares donde me alimentan
Voy y me esperan con comida, con mate, con pizza, o ya están programando qué me van a dar de comer y a veces me siento re mal porque digo, yo vengo a hacer la sesión, no a comer, porque encima tengo el intercambio, el dinero, y encima como, ya es zarpado lo mío. Pero bueno, eso es lo que recibo a la gente, La el cariño de abundancia la y el gente. merecimiento a full, ¿eh? Sí, 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 Qué lindo. sí. Ese es mi Qué día. lindo cuando te Y, reciben así porque es ah, como si bien lo podríamos llevar a esto de lo material en el sentido de que es algo materia, sí, pero que en realidad está representando ese cariño de esas personas, esa gratitud de esas personas que te están sí, esperando con mucho amor, con mucho agradecimiento por la tarea que vos haces, así que es re lindo cuando eso sucede así. sí, 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 me encanta. O por ahí, no, no como, pero te estoy por dar la sesión, no, 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 no. Dani, por ejemplo, es una, me ha esperado con sanchitos, me ha esperado con tarta. Sí, soy muy mimada, me encanta eso. Ahí te Siento el dicen, amor. te damos amor, sí, sí. Bueno, ese es el problema de hacer a distancia, ahí está más complicado. Creo que me pasó lo presencial ahora. Me estás haciendo dar ganas de volver a lo presencial. Bueno, ¿y cómo te ves de acá a unos años? A los que vos quieras, pero de acá a unos años, ¿cómo te ves? ¿Cómo te imaginas a Poli en unos años en adelante? Mirá, me está viniendo mucho esto de sentirme, hace un montón que no me sentía así. Gaby siempre me dice, nosotras tenemos que ir a vivir a Córdoba, a las montañas. Y tengo ganas, mi sueño era, y sigue siendo, es ir a Córdoba a conocer Capilla. Pero me enamoré el año pasado de Mendoza y me veo viviendo por allí. Obviamente me va a costar, pero me veo viviendo por allí conectando muchísimo con la tierra, ¿no? Eh, y en este camino. No sé, hay muchos que me dicen que ya es hora que empiece a transmitir, que no haga tantas sesiones, pero yo no sé si podría dejar de hacer sesiones. Me llenan el alma, me llena el alma las sesiones, el reconocerme con el otro, que en este que vos sabes que es así, te reconoces como hijo, hermano, pareja, siempre hay un reencuentro de almas ahí. Eh, me encanta, me encanta. Yo creo que me seguiría haciendo lo que hago hoy, pero en otro lugar, o en Córdoba o en Mendoza, te vuelvo a decir, me veo allí Sí, qué viviendo. lindo. Sí, Ahí dice Gaby, sí, o un tiempo en cada lado, ¿por qué no? Modo sí, nómada. me veo allí. Sí, sí, Vamos, sí, sí. vámonos todas para allá. Me sumo. Sí, sí, ahí dice Dani Mujaja, tengo ganas de hacer un encuentro entre nosotras tres, le comenté a Poli. Sí, qué lindo. Sí, Sí. sí, sí. Y dice Gaby, ya vamos a andar por allá, Córdoba y Mendoza nos espera. Sí, y Mendoza es tan hermoso. Ay, Yo tengo un, sí, un conflicto con Capilla del Monte, que amo, amo, amo. eh, pero yo cada vez que voy allá tengo fiebre, entonces digo, si yo decidiera irme a vivir allá, termino internada, porque voy una semana y mínimo 2, 3 días tengo fiebre, o sea, siempre es alguna limpieza, activación. sí. Ya ¿Cómo las leí? últimas veces fue un poco más, no sé si más leve, pero como que se ve que ya no lo esperaba también, pero la primera vez Sí, que fue Capilla del Monte fue tremendo y yo no entendía nada, recién hacía poquito que había hecho el nivel 1 de Reiki y la señora que nos alquilaba, me acuerdo que se me reía y me decía, ay, te pegó la energía de Capilla. Y claro, yo sí, fui sí, entendiendo que, o sea, que no era casual, eso sí lo entendía, que no era casual, que no era, no sé, una intoxicación de algo que había comido, sino que hubo otra cosa. Pero después las veces siguientes que volví también, siempre que voy, en algún momento tengo fiebre, así que hasta que el cuerpo se te acostumbre. Sí, o hasta que termine internada. Pero sí, sí siento esto de ir, tengo muchas ganas de ir y de repente ir como a cargar energía, siento eso cada vez que voy a oh, Capilla. bueno, Y, nosotras, y ¿qué dijimos? Mendoza yo lo tengo pendiente, porque en realidad yo me iba a vivir a Mendoza y de repente terminé en La Plata, la vida me llevó a La Plata, pero es muy hermoso, sí, sí. Sí, Y sí. algo que quieras compartir, antes por las dudas, antes que se nos corte, igual no se nos va a cortar, vamos a intencionar que no, que nos van a, Instagram nos deja unos minutos más. Algo que quieras compartir que no te haya preguntado, o bien algún mensaje, lo que quieras compartir, o de tus proyectos, lo que sientas. Bueno, eh,
ahora se está moviendo mucho grupal, pero comenzamos con Gaby ahora el 11 de mayo. Comenzamos ¿cómo es? A hacer un encuentro de sesión de conexión en Banfield. Después estamos haciendo muchos individuales, muchas sesiones individuales. Eh, Otra cosa que quiera compartir, no, creo que hablé todo. No, creo que hablé todo. Sí, por ahí, eh, si tienen ganas de alguna sesión, acá de todas las que estamos, tienen a Yani, tienen a Gaby, que es otra canalizadora, tremenda amiga, hermana. Nos reconocimos como hija y madre, mi madre ella. No sé en qué parte, porque ella re rubia, ojos verdes, yo re morocha, pero bueno, en otras vidas puede pasar. Sí, todo es Eh, posible. sí, 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 sí. Así que, no, nada, eso, que sientan mucho el corazón, que no le den tanta polilla a la mente, porque la mente nos sirve a veces, pero a veces nos boicotea. Yo también te amo, Gaby, nos boicotea muchísimo y el corazón siempre, yo siempre digo esto y el otro día lo hablábamos con Dani, cuando tenés ganas de hacer algo, ¿a quién escuchás? ¿A la cabeza o al corazón? Entonces tenemos que cerrar los ojos y conectar con nuestro corazón y él siempre nos va a dar la respuesta justa. A veces no lo escuchamos o no lo queremos escuchar, pero siempre nos va a dar la respuesta justa. Tal cual, coincido en absoluto. Y bueno, y si quieren tomar sesiones con Poli, en Instagram, @cielo.tierrasanar. Dije bien, ¿no? Sí, 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 sí. Está, por las dudas sí puse el punto en otro lado, bueno, y seguramente va a quedar acá etiquetada, así que también súper sesiones con Poli, yo también, en esto que hablábamos de los intercambios, ¿no? También qué lindo cuando podemos intercambiar sesiones, no necesariamente el intercambio tiene que ser dinero, y es hermoso cuando hacemos estos intercambios, cada una con sus herramientas y con su rol, y poder irnos como dando, llevándonos de la mano las unas a las otras. Así que súper, súper, súper mil recomiendo las sesiones de Poli, que yo misma las he tomado, así que sé de lo que hablo. Súper recomiendo a quien resuene. Y bueno, agradecerte un montonazo, Poli. Si después nos quieren, no sé, alguien que lo escuche o que ya haya escuchado ahora y que le surja después alguna pregunta o algún comentario, esto va a quedar grabado. Así que pueden dejarnos en los comentarios y tal vez de repente hacer una segunda parte, ¿por qué no? Donde podamos seguir compartiendo de lo que ustedes quieran, de lo que a nosotros se nos ocurra, pero también de lo que ustedes quieran escuchar. Así que súper invitados, invitadas todos a dejar sus comentarios. Acá, esto es lo que están escribiendo ahora, después se borran, pero si después, una vez que está el video grabado, dejan ahí el comentario, vamos a ir leyendo y respondiéndoles y tal vez sale otro vivo. Va, si querés. Sí, obvio, y sabes que me viene, bueno, acá va a haber una meditación y canto de Yani. Quiero que Yani cante, no se imaginan lo que es cantando en lenguaje de luz. No, es tremenda, es tremenda. ¿Qué, vos me estás presionando a que sea ahora? Ah, ¿querés hacerlo ahora? O en Obvio. otro momento. Ah, ya, 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 ya. Si podés ahora, Eh, tenés el Me cuenquito. agarraste como desprevenida. No, el cuenco sigue en su caja, pobre, después de Ah, la mudanza todavía no lo saqué. Mira, me estaba haciendo acordar. Están a bueno, mano, pero quedaron ahí guardaditos. bueno, la Em, próxima entonces, o si querés cantar así a capela. Ah, mira, ahí está, a cantando con ver. lenguaje y cuencos. Ahí Gaby pide. Bueno, el cuenco te lo debo. Y es más, no sé cómo se escucha haciendo la transmisión. Pero bueno, espero que no se corte. Pero les propongo, tengo acá las cartitas de los arcángeles, así que les propongo, si quieren, cerrar los ojos, respirar Ujú. profundo, sacar una cartita y bueno, y ver qué sale. Me dejo fluir. Dale. Bueno, vamos a respirar profundo. Ya estábamos todos en el espacio de energía, a ser conscientes que estamos todos en el mismo espacio de energía y abrirnos a recibir el mensaje de los arcángeles. A ver qué mensaje nos quieren entregar hoy. Arcángel Raciel, la imagen tiene una llave, tiene un arco iris y dice: Yo Guau. soy el Arcángel Raciel y te doy la llave que abre la puerta del éxito.
¡Guau! Y, ¡Qué linda! y para integrar este mensaje, estas energías de los arcángeles y en absoluta unidad con energías estelares, sabiendo que son muchas, muchas, muchas las frecuencias elevadas que cada cual desde su rol y desde su lugar nos acompañan. Sí. Respiramos profundo para abrirnos a recibir las frecuencias a través del lenguaje de luz, que simplemente es sonido, no hay nada que interpretar, simplemente recibirlo. Rum shaik nahed nai, iksansai nahem, aranakush itnaye, uknaem tagnaha, helanai isansach nahe, yaknaum trana iksansai utnahim, ishnahe yuknau aramtaye. Hum tai nahe haranaik nahe hum nahe uranam hyuk nae uranai nahe iktanaye ranaha Humshai iknahi ranayu yaksamsa aknai. Ulanairam shai yutantai uramtak nahem. Respiro profundo para recibir e integrar todas estas frecuencias en nuestro cuerpo, en nuestra energía. Y permitir que continúen integrándose en horas, días siguientes. Poli, no sé si tenés algo para Sí. agregar, algún lenguaje o mensaje o lo que sea. No, me hicieron sentir cada corazón de cada uno y expandan ese amor que tienen ahí para compartir con el otro, para transmitir, y tenemos que comprender que el otro es el otro. Nosotros solamente tenemos que acompañar o alejarnos si nos molesta algo, pero entender que es su aprendizaje. Mucho amor se sintió, Yani. Gracias, 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 gracias. Gracias a vos, gracias por este compartirnos. Y bueno, a ver, nos encontraremos en modo radio. Y gracias Poli por estar, por compartir, por abrirte. Y bueno, y por estar siempre más allá de este encuentro. No. Sabes que te amo, que te adoro. Y yo amo, no le digo a todo el mundo porque me parece que es una palabra hermosa que yo al menos, hay gente que dice a todo el mundo te amo, yo no puedo decirle a todo el mundo, cuando lo siento realmente en mi sangre, en mi piel lo digo y es porque realmente lo siento, así que sabes que para mí sos súper, súper especial, súper especial. El camino nos juntó, nos distanciamos sin nada, por un tiempo no nos encontramos y fue como volver con fuerza, ¿no? A este encuentro maravilloso. Tal cual, sí. Sí, simplemente cada una como que tuvo un recorrido, hay que seguir con otros entornos y bueno, y siempre sucede eso y está bueno esto que vos decís, ¿no? El respetar los procesos de los demás, sea que sean conscientes o no, siempre es el camino del otro. Sí. Y qué lindo cuando los caminos se nos juntan y podemos compartir así, es muy mutuo y nada, te agradezco por estar, por el sostén, por el dar y el recibir que están en equilibrio, ¿no? Y eso creo que es lo más lindo. Se disfruta y se crece mucho también. Así que bueno, antes que nos corte Instagram, voy a cerrar así esto queda grabado.
Sí, Y bueno, gracias, 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 gracias. Me quedo con esta sensación así de pura sí, gratitud. Ah, gracias, Poli, gracias a todos los que nos estuvieron acompañando y a gracias. todas las energías que están ahí, que no Sí, las vemos sí, quizás, que no están hablando en voz alta, pero que están ahí súper, súper, ujú, súper acompañándonos. Así que gracias también gracias. a Sí. ellos por estar. Un Un abrazo enorme para todos. beso, Chau, chau. beso.